Hola, buenas tardes o días o noches en el país que te encuentres. Hoy traemos un mensaje de esperanza de la palabra de Dios. Hermanos, Dios siempre quiso tener una intimidad con el ser humano. Desde la creación y hasta el día de hoy lo podemos ver. Me gustaría ver en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios ha estado teniendo una competencia con ese engañador, con ese enemigo que siempre ha querido destruir al ser humano. En el libro de Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. De modo que vemos que desde antes de la fundación de la tierra, el enemigo estuvo trabajando. Y lo podemos ver. ¿Por qué? Porque el Señor habla en su palabra y dice que cuando el Señor formó a la primera pareja, dice, varón y hembra los formó y los bendijo y los puso en un paraíso para tener una comunión espiritualmente con ellos. Pero cuando vino la desobediencia, el engaño, cayeron de ese estado espiritual en que habían sido creados. Y Mateo nos habla, Mateo 18:11 nos dice que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? La comunión espiritualmente que Dios quería tener con el ser humano. Pero vemos que vino la desobediencia. Y en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6 nos hace una afirmación y nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos cómo ese Satanás estaba aconsejando a la mujer aquí en el versículo 5 y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fueron engañados y comieron de ese fruto que les habían dicho que no comieran. Pero ¿qué pasa? También el hombre se lava las manos, porque fue engañado. Y si vemos en el versículo 12, habla y dice el hombre. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces vemos el engaño desde el principio de la creación. Por eso el Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra con sus ángeles, y fueron arrojados con él. De modo que él no lo arrojaron solo. Él venía acompañado para trabajar sobre de la faz de la tierra. Y es como ha estado trabajando, engañando al ser humano. Y podemos ver una afirmación en el libro
de Efesios capítulo 12, Efesios 6, versículo 12, podemos ver una afirmación. Por eso el apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios 6:12 y nos hace una afirmación y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De modo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de los aires, espíritus de maldad, espíritus malos que han estado trabajando y han tomado posesión del ser humano, hermano, y lo han engañado. Esos espíritus de maldad que han tomado al ser humano y que lo han engañado con el alcohol, con la bebida, con la droga. ¿Para qué? Para matarlo. Porque la Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Él quiere matar al ser humano. Él lo quiere destruir. Pero lo está engañando a través de productos que son nocivos para la salud. Y que si tú no tienes cuidado, te vas a hacer daño tú mismo. Porque por tu concupiscencia, por tu deseo, tú mismo te vas a matar. El espíritu es el que te está manipulando, ese espíritu de maldad, esos huestes de los aires que te están manipulando. Pero es algo natural, porque por naturaleza el hombre ha sido engañado. Desde el principio vimos cómo fue engañado y hoy todavía en la actualidad seguimos siendo engañados. Por medio de las redes sociales, por medio de la televisión hemos sido engañados. ¿Por qué? Porque te presentan un producto y te dicen, oh, qué jugo tan sabroso, pero no te especifican cuánto de azúcar tiene. No te especifican el daño que te va a hacer. Te hablan y te mencionan los cigarros, pero no te dicen qué te va a producir. Sabemos que los productos traen demasiada azúcar, te van a producir diabetes. Sabemos que los cigarros te van a producir cáncer. Tenemos que saber cómo es que tenemos que cuidarnos para no seguir siendo engañados, porque aún las redes sociales trabajando nos están engañando y nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero nos podemos dar cuenta que ese engañador está trabajando, que no vino solo y que cuando él fue soltado para engañar. ¿Por qué? Porque ya lo soltaron, está suelto, trabajando sobre de la faz de la tierra. El milenio se cumplió y ahora él ha sido suelto para seguir engañando al ser humano. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 3, nos habla y nos dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de este debe de ser desatado por un poco de tiempo. De modo, hermanos, que ya estamos en los milenios. La serpiente antigua ha sido suelta. ¿Para qué? Para engañar a las naciones. Y nos hace la afirmación en el mismo Apocalipsis 28, nos enseña y nos dice, 27 y al 8 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, de Gog, de Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, hermanos, Él ha sido suelto. Él ha estado trabajando, destruyendo a la humanidad por medio de droga, de alcohol, de pornografía, de tantas cosas que hay que están destruyendo al ser humano. Y dice bien claro que saldrá que en los 4 ángulos de la tierra. Quiere decir que Él está trabajando al norte, al este, al oeste y al sur. En todo el mundo ha estado trabajando. ¿Por qué? Porque el engaño ha sido lo que ha estado destruyendo al ser humano, a la humanidad. Hemos estado siendo engañados desde el principio y hemos vivido en un mundo de engaño. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 21 de Apocalipsis 7 y 8 dice: pero el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces podemos ver que dice los cobardes. Y el Señor nos habla y dice en su palabra: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. La cobardía, el temor ha entrado en el ser humano. ¿Para qué? Para no acercarse a buscar de Dios. La incredulidad de querer agarrar la palabra de Dios y no ser instruido. Los abominables, esos que hacen cosas desagradables para el Señor. Esos homicidas, esos fornicarios y esos hechiceros. Y esos idólatras que no han querido dejar todas esas estatuas, todas esas imágenes. Pero vemos bien claro que dice: y los mentirosos. Y los mentirosos. ¿Por qué? Porque la mentira ha entrado, hermanos, aún hasta en la casa de Dios. Podemos ver que hay grandes casas de oración, que ha entrado la soberbia, la mentira. Y podemos ver bien claro en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos hace una afirmación y nos enseña cómo es que hasta la mentira ha estado entrando en las casas de oración y ha estado haciendo el enemigo lo que ha querido. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas y dice en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué ha pasado? Hoy han pervertido la palabra de Dios. Hoy las grandes iglesias quieren grandes eventos. Todo es prosperidad,
grandes eventos, artistas, brincos, y han sacado a Dios de la casa de oración. Se han olvidado de la palabra de Dios y envueltos en su concupiscencia, en la música, se han olvidado de hablar de la palabra de Dios. Tenemos que ver que Dios quiere que nosotros seamos oidores y hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Lamentablemente la concupiscencia del ser humano siempre está en uno. ¿Para qué? Para que quieras mejor escuchar música que escuchar la palabra de Dios, que te puede reprender, que te puede exhortar. Y tenemos que aprender. Porque dice en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 nos dice, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 nos habla Timoteo y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces podemos ver que aquí el apóstol Pablo nos hace una afirmación de que esa apostasía se está viviendo y que estos son los postreros tiempos, donde hasta vienen y con una Biblia te dicen: mira, esta es la palabra de Dios, esta es la sana doctrina, y después la van transversando y te van hablando de mandamientos de hombres. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice que muchos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores. Espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque ellos no les conviene. No les conviene, ¿por qué? Porque son gente que no trabaja para Dios. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, dice: mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando a la gente. Va a venir el salmista fulano, y va a venir el predicador fulano de tal. Y ahí tienen a la gente por la comezón de oír, pero no oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no vienen y les hablan la verdadera palabra de Dios. Hoy se han olvidado del mensaje de la cruz, de vivir una vida crucificada, de vivir una vida entregada para el Señor. El Señor quiere que nosotros hagamos su palabra. Y si verdaderamente tú amas a Dios, te tienes que dar cuenta que el Señor dice bien claro en su palabra: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y hoy ya se han olvidado de guardar los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña. El Señor nos enseña y nos dice en su palabra que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre llegue a ser un hombre preparado enteramente. Yo los animo, hermanos, acérquense a Dios. Él es el único. Él es el único que puede ayudarnos para seguir adelante. En el libro de segunda de Timoteo, capítulo 4, nos hace una afirmación de lo que quiere el Señor que hagamos nosotros. El Señor habla bien claro en su palabra. Y aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y si tú eres hermano creyente, y si tú verdaderamente amas a Dios, yo te animo. ¿Para qué? Para que sigas hablando de la palabra de Dios. No te olvides que Dios nos ha hablado y nos ha enseñado, que este maravilloso libro que Dios nos ha dado tiene la respuesta al pasado, al presente y al futuro. Por eso nos dijo bien claro en la segunda de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De modo que dice para enseñarnos a conducir nuestras vidas delante de la sociedad, a vivir una vida agradable delante de Dios. Pero vemos bien claro que dice para redarguir. Y cuando tú ves la palabra redarguir, hermanos, quiere decir amonestar, reprender, convencer y reconvenir. Pero el ser humano, cuando está viendo que se le está hablando de la palabra de Dios, o viene la reprensión por medio de la palabra de Dios, piensa que uno está haciendo mal. Pero no, es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos oidores y hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Yo los animo, hermanos, para que busquen de Dios. Dios ha estado hablando a nuestras vidas a través de todos estos tiempos que hemos estado pasando. Dios es un Dios misericordioso que siempre quiere bendecirnos. Él también quiere que prosperemos, no quiere que estemos así. Pero no quiere que sea como las grandes iglesias, las grandes casas de oración, que haya prosperidad nada más económica, sino que haya prosperidad en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Josué dice bien claro en su palabra que nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él y hagas conforme está escrito. Yo te animo, busca de Dios, porque sin Dios no somos nada. Y Dios va a ser el mismo hoy, mañana y siempre. Dios no necesita nada de ti. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Así es que te animo, busca de Dios, porque el Señor dice bien claro, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo de que busquemos a Dios, nos acerquemos a Dios. Han pasado tantas cosas, pero Dios es un caballero que siempre está esperando, que siempre nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y si tú estás cansado de esa vida que llevas, del rechazo de la sociedad, del rechazo de la familia, por tus actos, por tu forma de ser, acércate a Dios, porque Dios no te va a dar la espalda. Él te está esperando con los brazos abiertos para bendecirte, para transformar tu vida y para capacitarte en ser un buen soldado del Señor. Bendiciones,
en donde quiera que estés. Espero no verte ofendido con lo que yo hablé. Que Dios te bendiga ricamente en el conocimiento del Señor y adelante.